En otra información, con un proyecto de ley, el Gobierno Nacional busca mejorar los límites máximos y mínimos de la pensión solidaria. Con un proyecto de modificación a la ley de pensiones, el gobierno plantea a la Asamblea Legislativa mejoras para la pensión solidaria de vejez, lo que se financiará subiendo el aporte patronal al Fondo Solidario de Vejez del 3 al 3,5%. Esta determinación surge tras el acuerdo entre la dirigencia de la COP en las mesas técnicas con el gobierno, las que definieron el incremento a los salarios. Y que garantiza a quienes reciben una menor pensión un incremento importante al margen de su aporte voluntario, de su aporte personal de cada trabajador. En este acuerdo, que ahora se traduce en un proyecto de ley del gobierno, se definió incrementar el límite máximo de la escala de la pensión solidaria de vejez para el sector minero de 5.000 bolivianos a 6.000 bolivianos, es decir, un aumento del 20%. Para el resto de los sectores, la pensión, que estaba en 4.200 bolivianos subirá a 5.200 bolivianos, es decir, se trata de un aumento del 23,8%. Hemos justificado técnica socialmente la propuesta que hemos enviado. El principal concepto de la pensión solidaria es permitir que trabajadores con bajos ingresos obtengan una pensión de jubilación de carácter vitalicio y hasta sus derechohabientes de segundo grado, es decir, cónyuge e hijos. Con la actual norma, los requisitos para acceder a esta pensión es tener al menos 58 años de edad y contar con aportes de al menos 120 periodos, equivalente a unos 10 años. Pero además, para acceder a la pensión solidaria, un requisito es que en los cálculos la pensión de jubilación sea menor a los que fija la pensión solidaria. Esto va a permitir que muchos de los que consideraban seguir trabajando a una edad de 65, 70 años ya vean razonable jubilarse. En caso de aprobarse el proyecto de ley del gobierno, ¿quiénes o cómo podrán beneficiarse con el nuevo límite máximo de 5.200 bolivianos? Para llegar a esta cantidad de renta solidaria, el trabajador tiene que haber logrado aportaciones por 35 años y haber tenido un promedio salarial de 7.430 bolivianos. Y en el caso de ser trabajador minero, podrá alcanzar los 6.000 bolivianos, pero si su ingreso promedio fue de 8.571 bolivianos. Y el Fondo Solidario está destinado para la gente que gana pues debajo de, podríamos pensar, de unos 6.000 bolivianos. Pero por el otro lado, si el trabajador logró aportes por solo 10 años, su renta mínima será de 720 bolivianos. Si sus aportes fueron por un lapso de 20 años, su renta mínima debería estar en el orden de los 1.230 bolivianos, la que puede subir a 2.340 bolivianos dependiendo del promedio de ingresos que haya tenido el trabajador. En el caso que sus aportes hayan sido por 30 años, en el peor de los escenarios, percibiría 1.660 bolivianos, mientras que su máximo fijado sería de 3.900 bolivianos. Y finalmente, por 35 años de aportes, el monto mínimo debería ser de 1.800 bolivianos y el límite máximo 5.200 bolivianos. O sea, la pensión calculada por parte de la gestora ahora tiene que estar por debajo de este monto salarial referencial. Para financiar esta renta solidaria, además del aporte patronal, la norma establece un aporte de los trabajadores que perciban salarios por encima de los 13.000 bolivianos, hasta los 25.000 bolivianos, cuyo porcentaje de aporte subirá del 1 al 1,15%. Los que perciban salarios de entre 25.000 a 35.000 bolivianos, su aporte subirá del 5 al 5,74%. Y los que tengan ingresos superiores a los 35.000 bolivianos, su aporte subirá del 10% al 11,48%. El proyecto de ley establece además que la edad de jubilación debe ser a los 65 años, con lo que se busca abrir espacios de trabajo a los jóvenes, y si este quiere continuar trabajando, deberá someterse a exámenes físicos y mentales. El proyecto de ley se encuentra a consideración de la Asamblea Legislativa.